Bueno, Dios le bendiga. Qué bueno en esta tarde que podamos encontrarnos con esto que hemos llamado Colando el Mosquito. Bueno, y le quiero contar un poquito cómo nació esto de Colando el Mosquito. Por supuesto tiene referencia bíblica, pero hemos empezado a grabar eh, videos juntamente con mi hijo desde el tiempo de la pandemia. Ya hace 3 años donde, bueno, no se podía, las iglesias estaban cerradas y no se podía predicar desde un púlpito. Y entonces hemos empezado a hacer algunos videos, ya tenemos aproximadamente 126 videos. Me presento, yo soy el pastor Roberto Badalasi, cristiano evangélico, porque qué importante es que nos podamos presentar como lo que somos. El apóstol San Pablo en una oportunidad dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Qué importante. Hoy en día muchas personas se definen como cristianos, pero no dicen que son evangélicos. ¿Por qué? Dijo San Pablo: no me avergüenzo del Evangelio. No podemos separar a Cristo del Evangelio. No podemos separar a Jesucristo, aquel que dio la vida por nosotros, del Evangelio, porque Jesús vino a predicar el Evangelio. Hay distintas denominaciones, hay distintas religiones en el mundo, pero Jesús no vino a predicar una religión, sino que el Evangelio es una relación con Dios. Parecen parecidas las palabras, ¿no es cierto? Religión y relación suenan parecidas, pero no tienen nada que ver una con la otra. La religión la inventó el hombre para someter al hombre. Pero el Evangelio es relación con Dios. ¿Qué significa Evangelio? Bueno, esta palabra que a veces es muy rechazada significa buenas noticias. ¿Cuáles son estas buenas noticias? De que Dios envió a su Hijo Jesucristo, no para tomar en cuenta los pecados del mundo, sino para perdonarlos. Y todo aquello que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador, Él perdonó nuestros pecados y escribió nuestros nombres en el libro de la vida. Pero qué importante es saber que no podemos separar a Cristo del Evangelio. Por eso me presento como pastor evangélico. Y como le hemos dicho, como les he dicho, hemos estado empezando a hacer estos videos desde el tiempo de pandemia. Y en esta tarde quiero tocar unos versículos. Colando el mosquito es la palabra de aquellos que no pueden hablar. Colando el mosquito es realmente hablar de lo que la palabra del Señor nos está enseñando, no solamente para el pueblo, sino para nosotros los pastores, o aquellos que tenemos alguna representación de Jesucristo aquí en la tierra, en la iglesia, que es baluarte de su verdad. Yo quiero tocar un versículo que se encuentra en el Evangelio San Mateo, capítulo 23 y versículo 24, que dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Pero un versículo antes, el versículo 24, que también vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos dice: «Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello».
¿Y qué quiere decir esto? Que a veces no hacemos pasar pequeñas cosas. Muchos dicen que todo es pecado, el pecado grande y el pecado chico, todo es pecado. Amén, sí. Pero hay cosas que realmente dañan a terceros, y hay otros pecados que nos dañan a nosotros mismos. Yo creo que lo más grave es aquel que daña a un tercero. Todo es pecado, dice la palabra de Dios, pero también hay diferencia entre pecados y pecados. A veces Colando el Mosquito nos habla de muchas cosas que están pasando hoy en la iglesia evangélica, porque yo vengo a hablar de la iglesia evangélica, no vengo a hablar de otras iglesias porque no me corresponde, porque no soy miembro de otra iglesia. Y en estos años, en estos 41 años que tengo de pastor, yo conocí al Señor cuando era muy jovencito. Ya a los 24 años yo ya era pastor, hoy tengo 65. Y realmente en estos 41 años de pastorado he visto pasar mucha agua debajo del puente, como se dice comúnmente. Y he visto cómo se hace tropezar a mucha gente desde los púlpitos. Mucha gente sale de un culto evangélico herida desde los púlpitos. Porque Jesús nos mandó a hablar con el amor de Dios. Debemos de referirnos, siempre que nos referimos al pueblo de Dios, a los hermanos, debemos de hacerlo con respeto y con amor. No con látigos ni con palos. Sí debemos de predicar la palabra como está escrito, y a quien le gusta, y a quien no le gusta, lo lamento. Pero siempre con respeto y con amor. Y a veces en las iglesias evangélicas se cola el mosquito y se traga el camello. A veces no se permiten pequeñas cosas y se dejan pasar realmente cosas terribles que dan muy mal testimonio a la iglesia. Y también realmente es como aquel que tira la red y saca, ¿no es cierto?, los cornalitos, y realmente nos tragamos un tiburón. Colamos el mosquito y no dejamos pasar pequeñas cosas. Reprendemos a veces a los hermanos, no con amor, sino con vara, y luego hacemos pasar terribles cosas. Hace poquito tiempo estuve hablando con un hermano que ya no se congrega. ¿Por qué? Porque se le hizo tropezar. Y qué importante es que no permitamos, ¿no es cierto?, que mucha gente, por culpa de la palabra que a veces expresamos desde los púlpitos, aquellos que tenemos una cierta responsabilidad, en vez de atraer a las almas, la echamos. Quiero leer un versículo, ¿no es cierto?, que se encuentra, vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 14 y versículo 13, que nos dice: así que ya no os juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjese lo que nos dice acá, ¿no? Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros. No colemos el mosquito y hagamos pasar, traguemos el camello. Dice más bien, decidí no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Fíjese. Y nos habla también acá en Corintios, 1 Corintios 10:32. Nos dice así: no se hay tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios.
Acá nos está hablando de no ser tropiezo. Qué importante, hermano, no ser tropiezo. Hace unos días, como le comenté recién, hablaba con un hermano y le preguntaba por qué él no se está congregando. Y me dice, yo no puedo congregarme porque mi trabajo, los días de semana, no puedo ir por causa de mi trabajo. Aparte, las reuniones terminan muy tarde, 10:30, 11 de la noche, y yo luego el otro día a las 5 de la mañana me tengo que levantar. Y bueno, le digo, hermano, aunque sea vaya los domingos, que es una vez por semana. Sí, dice, yo iba los domingos. Pero, ¿qué pasa? Me cansé desde que me traten de domingueros. Y cada vez que iba los domingos, ya sea el pastor o aquel que le tocaba predicar, hablaba de los domingueros. Cuando los domingueros se conviertan, van a venir a todas nuestras reuniones. Y eso me choca y me alejó de la iglesia. Bueno, yo por supuesto lo que le dije es lo siguiente: trate de congregarse igual y no haga caso a eso. O si no, busque otra iglesia, donde realmente a las personas no se la ofenda, donde se la trate con amor y donde dé gracias a Dios por los domingueros. Yo pienso que nosotros los pastores tenemos que dejar un poco la soberbia, bajarnos del pony antes que el Señor nos baje de un sopapo. Porque cuando nosotros, como siervos de Dios, ponemos tropiezo hacia los hermanos e impedimos que se conviertan por una o otra causa, y con esta causa de ofender desde un púlpito y tratar de dominguero a los hermanos, en vez de dar gracias a Dios por los domingueros que vienen a la iglesia, ¿por qué? Porque hay motivos para que un domingo uno no se congregue. Claro que hay motivos. Trabajamos toda la semana, estamos cansados. Tenemos derecho un domingo a dormir hasta, si se nos antoja, dormir hasta las 11. Pero las reuniones empiezan a las 10. Y a los que tienen culto a la tarde, no tenemos derecho de dormir una siesta larga. Sí tenemos derecho. Pero el dominguero que se congrega deja su derecho de lado, sacrifica los horarios de sueño o de reuniones familiares para poder ir a la iglesia. O sea que eso es notable, eso es muy bueno, eso expresa su fe. Entonces nosotros desde los púlpitos no podemos tratar de domingueros, y menos de decir, cuando los domingueros se conviertan, van a venir a todas las reuniones que tenemos semanales. Yo creo que realmente en estos 41 años de pastor que tengo, como he dicho, he visto cómo se le hace tropezar a mucha gente, y mucha gente sale escandalizada de las iglesias, porque realmente no se le trata como se le debe tratar. Mucha gente que tiene autoridades en iglesias sobrepasan su autoridad, tratan mal a los hermanos, con mal carácter, con muy poco amor, y esos son tropiezos. Y mucha gente realmente la mandan al mundo, aquel que no está realmente con su vida, realmente que no tiene esa voluntad propia como para hacer pasar por alto las ofensas, realmente le es tropiezo, y mucha gente han dejado de congregarse. Vemos cómo realmente el tiempo de la pandemia ha causado estragos en las iglesias, donde mucha gente realmente se ha apartado y nunca más ha vuelto. Yo recuerdo que muchos pastores decían, bueno, cuando pase la pandemia, las iglesias se van a llenar y no va a haber lugar donde meter a los hermanos. Y yo le decía, discúlpeme, pero están equivocados. Porque al contrario, la gente, después de esta purga que hubo en el mundo,
Mucha gente van a renegar contra Dios. Hay gente que se le han muerto hijos, padres, hermanos, parientes, y muchos de estos hermanos van a renegar y no van a volver a las iglesias. Al contrario, aunque muchos afirmaban de que era todo lo contrario, pero realmente yo tenía claro de que esto iba a ser así. Y hoy en día vemos mucha gente que no van a las iglesias. A otros se lo hacen tropezar directamente porque se predica más diezmo y ofrenda que Jesucristo. Hay iglesias donde realmente desde que comienza el culto hasta que terminan, o te hacen 2 o 3 ofrendas, o se la pasan hablando del diezmo, y realmente, hermanos, vemos como todas estas cosas corren al pueblo del Señor. Qué importante es que coláis el mosquito y tragáis el camello. Tratemos de no ser tropiezo, dice aquí la palabra de Dios, ni a judíos, ni a griegos, ni a gentiles, ni a nadie, y tratemos, hermanos, como nosotros somos siervos del Señor, de ser prudentes de las cosas que decimos cuando subimos a un púlpito. Los domingueros, qué fea esa palabra. Gracias a Dios por los domingueros, digamos, por aquellos que dedican el domingo, que podían estar descansando o visitando a un pariente, o realmente quedarse en su casa porque trabajó toda la semana y realmente merece su descanso, pero sacrifica ese día para el Señor. Entonces, qué bueno es, qué bueno, queridos hermanos, por los domingueros. Dios te bendiga, dominguero. Yo también soy dominguero. ¿Por qué? Porque trabajo, porque tengo mi trabajo material, porque no vivo de la iglesia. No juzgo a aquellos que pueden vivir de la iglesia, pero cuidado con lo que hacemos, hermano, cuidado con lo que decimos, ojo con lo que recibimos, ojo con lo material, con lo que recibimos, porque un día vamos a pedirle cuenta al Señor. Yo soy de los pobres del rebaño, no ando en auto importado, no tengo un terrible palacete como muchos que se dicen siervos de Dios lo tienen, y que no solo le sacan la lana a la oveja, sino que comen sus carnes y con sus huesos hacen caldo. Porque sí vamos a dar cuenta del dinero que entra en la iglesia, ¿qué hacemos con eso? Si lo usamos para la obra de Dios o para satisfacernos nosotros mismos. Que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que no seamos tropiezo a nadie, que por culpa de nuestro mal carácter, que por culpa de nuestra manera mala de hablar, de expresarnos, que por culpa de nuestra avaricia, echemos a la gente al mundo, hagamos criticar al Evangelio que le costó al Señor hasta la última gota de su sangre, porque somos salvos, no por buenas obras, no somos salvos porque realmente un día decidimos ponernos a cuenta con Dios, sino porque Dios nos ha llamado, nos ha perdonado, porque nadie llega al Evangelio de Jesucristo si no es tocado por el Espíritu Santo, si previamente no es elegido, si realmente no es por mérito propio, sino por el amor de Dios. Y este amor de Dios tan grande, estas buenas noticias que significan Evangelio, buenas noticias, al Señor Jesús le costó su vida. Dios dio la vida de su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy yo te invito a aceptarle a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Que Dios te bendiga. Te invito a hacer una oración
Si tú todavía nunca aceptaste a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador, y tal vez estás viendo este video, repite conmigo esta oración. Señor Dios, en el nombre de Jesús, acepto a Jesucristo, acepto a tu bendito Evangelio. Te pido perdón por todos mis pecados. Te pido que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Sálvame, Señor. Salva a toda mi familia. Ayúdame a congregarme en una iglesia donde prediquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ayúdame a encontrar una iglesia evangélica donde haya el amor de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querido amigo y hermano. Yo soy el pastor Roberto Badalasi, pastor evangélico, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios te bendiga.